Buenos días, buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes para algunos, buenos días para otros. Gracias a todos por compartir estos momentos con la IUBP. Eh, Nos quedan 10 semanas para la próxima conferencia en Lisboa y es un placer presentarles hoy los principales temas de la conferencia aquí. Antes de empezar, les recuerdo que hay interpretación simultánea en inglés, francés y español durante todo el webinario. Y para elegir el idioma hay un botón en la parte inferior de la pantalla mediante el cual pueden elegir el idioma eh, con el que más a gusto se sientan. Yo hablaré en francés. Muchísimas gracias por su comprensión. Entonces, empecemos. Quiero recordarles ante todo el título de la conferencia que hemos llamado A Muelle Abierto. A Muelle Abierto, pues bien, demuestra nuestra voluntad de traducir que hoy en las ciudades portuarias la accesibilidad a los muelles y más ampliamente la accesibilidad al puerto es una condición sine qua non de su correcto desarrollo en el territorio. Los puertos, saben ustedes, son un lugar donde convergen los flujos comerciales, logísticos y también los flujos de ideas y cada vez más flujos humanos. Por tanto, los puertos son cada vez más una puerta de entrada y una puerta de salida al mundo, de los cuales los ciudadanos se aferran, a los cuales se aferran cada vez más, invitados por las autoridades públicas o no. Cada vez más se trata para las ciudades portuarias, se trata de crecer con los ciudadanos y para los ciudadanos. Y ustedes lo saben muy bien, en un contexto mundial e internacional sumamente incierto en el plano geopolítico, muy incierto también en el plano climático y por lo tanto de habitabilidad en el litoral, migración de la población, amenazas con respecto al carácter operativo de la infraestructura portuaria, etcétera. En Lisboa, nuestro objetivo es doble. El primero será eh, continuar intercambiando buenas prácticas, tal como lo hacemos siempre, desde siempre en la IUBP, para asumir estos retos. Y el segundo objetivo consistirá en demostrar a la comunidad mundial la movilización de las ciudades portuarias y su capacidad de innovación para iniciar un diálogo con las Naciones Unidas y dar a reconocer el rol estratégico y el hecho de que forman parte de las soluciones para iniciar la transición ecológica y energética. Y para abordar los distintos temas, tengo el placer hoy de estar acompañado por Mario Girard, presidente del Puerto de Quebec y vicepresidente de la IUBP, Isabel Mura Ramos, miembro del Consejo de Administración del Puerto de Lisboa, que nos recibirá en Portugal, y mi colega José Sánchez, que está a cargo de la elaboración del programa de la conferencia, que es un trabajo ingente. Y ahora querría empezar dándole la palabra a Mario Girard y recordando un hecho incuestionable, que el puerto de Quebec acaba de ser galardonado entre todas las empresas de Quebec por la calidad de su relación con la comunidad. El puerto de Quebec ha decidido desde hace ya varios años, pero hoy lo anuncia abiertamente, ha decidido, decía, colocar al ciudadano en el centro de su estrategia de desarrollo. Hoy tenemos que ver qué ha provocado este cambio de paradigma en la gestión de una autoridad portuaria, qué lecciones se pueden extraer de esto, de los otros puertos canadienses, pero también de todo el mundo, y cómo asumir juntos en el puerto de Quebec y las demás ciudades portuarias del mundo el desafío de la transición ecológica y el cambio climático con todas sus consecuencias. Mario, con muchísimo gusto, te doy la palabra para que nos ilustres estos distintos temas a partir del ejemplo de Canadá y de muchos otros. Muchas gracias, Bruno. Hola a todos. Me pidieron que hablara en inglés, aunque hubiera sido mucho más fácil para los intérpretes que lo haga en francés, pero bueno, de hecho, quiero desearle al equipo de intérpretes toda la suerte del mundo porque nadie está hablando en su idioma materno. Así que muchísimas gracias por el trabajo que hacen. Gracias, Bruno, también. Hoy estoy aquí con tres papeles, digamos. Soy el
CEO del puerto de la ciudad de Quebec, el vicepresidente de la AIVP. De hecho, voy a empezar hablando como vicepresidente de la AIVP. Este último año, bueno, soy miembro de la AIVP desde hace más de 10 años y hemos estado hablando este año de el desarrollo de los puertos en el marco de la comunidad, lo cual a mí me parece muy normal en el marco de la misión de la IVP. Ante todo, el tema de la descarbonización, la transición energética y el cambio climático, bueno, parecen todos temas un poco alejados de las misiones de la IVP, pero todo lo contrario, la IVP y su red pueden ofrecernos a nosotros una comprensión más amplia de todo lo que esto implica, desarrollando nuevas formas de cooperación con aliados locales y regionales, porque en definitiva, todas las acciones que asumimos y todas las actuaciones que emprendamos para ah, asumir los desafíos del reto climático tendrán que hacerse a nivel local. Por eso es que la AIVP tiene un papel tan importante en este reto. Les puedo dar un ejemplo de un proyecto, por ejemplo, en lo que es el almacenamiento de combustible en el puerto de Quebec. Por un lado, es un proyecto necesario para la transición energética, pero por otro lado, hay un reto con respecto a la aceptación social del proyecto. O sea que es una situación delicada. Por eso es que nuestro presidente, Edouard Philippe, quiere que la conferencia de Lisboa concluya con una declaración, teniendo en cuenta la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre los océanos que se celebrará en junio de 2025. Y esto será en Niza y está en perfecta sintonía con nuestra agenda de aquí a 2030 y sobre todo el objetivo de desarrollo sostenible número 17. Ahora hablaré como canadiense, puesto que me han pedido que les cuente qué sucede aquí. Pues bien, al igual que en muchos países, vemos muchas iniciativas con respecto al cambio climático y la descarbonización a tres niveles de gobierno. El gobierno federal está comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional de aquí a 2030 en un 45% para lograr la neutralidad de carbono de aquí a 2050. Han lanzado para ello el desafío del cero neto para las empresas, lo cual es muy bueno y estamos muy orgullosos de que el puerto de Quebec, Montreal, pues bien, hemos sido los primeros en anunciar nuestra participación conjunta en el proyecto del cero neto para demostrar nuestro compromiso en pro de la neutralidad de carbono. Para resumir, muchas iniciativas, pero el sistema requerirá mucho más dinero a nivel federal para alcanzar este objetivo. Si yo comparo Canadá con lo que sucede en algunos países europeos, veo que estamos un tanto rezagados, un tanto atrasados. A nivel de la provincia de Quebec, el gobierno lanzó hace 4 años un una estrategia marítima muy bien acogida. El primer plan de acción termina el año que viene, en 2025. El gobierno actualmente está celebrando consultas para la elaboración del próximo plan, pero tendrá que tener en cuenta el tema de la transición energética. Eso queda clarísimo. El tema de la electricidad verde, por ejemplo, el 94% de la generación de electricidad eh, de Quebec viene de la hidroelectricidad, recursos hidroeléctricos. O sea que Quebec puede ser un líder en la descarbonización. Los puertos y el sector marítimo tienen que aprovechar esto para ofrecer la posibilidad de conseguir energía y electricidad en el puerto. La descarbonización viene aparejada de grandes necesidades de electricidad verde y aquí en Quebec también tenemos problemas en ese sentido y realmente será una cuestión prioritaria. A nivel de la ciudad de Quebec también hay muchas iniciativas. Una de ellas es que la ciudad quiere convertirse en una región de biosfera de la UNESCO. Seríamos la primera ciudad en Norteamérica en recibir ese título. El puerto es uno de los que contribuyen a esta importantísima iniciativa. Al igual que en otros lados en el mundo, son muy buenas iniciativas, pero desde mi punto de vista personal no son suficientes. Si queremos tener éxito, tenemos que
definir esta como una auténtica prioridad, decidiendo no invertir en otras cosas importantes, lo cual va a ser muy difícil. Si nos fijamos un poco al sur de nuestra frontera, en Estados Unidos, ellos también invierten ingentes cantidades de dinero en la cuestión energética. Estamos hablando aquí de miles de millones de dólares en infraestructuras portuarias, eh, transición energética, resiliencia al cambio climático, etcétera. Tienen 50.000 millones, un fondo de 50.000 millones para proteger a las comunidades contra las sequías, las inundaciones, los incendios, para hacer que la infraestructura sea resiliente frente al impacto del cambio climático y los sucesos climáticos extremos. En Europa, desde mi punto de vista, tienen más normativa en el ámbito del cambio climático, pero en Estados Unidos tienen más dinero. Y Canadá tiene que ser creativo y encontrar un punto intermedio. Y esto me lleva a hablar a mi último punto, que es hablar como responsable del puerto de Quebec y hablarles de las iniciativas que existen en nuestro puerto. Pero antes, querría simplemente decirles que no éramos un puerto tan grande, o sea, nos iba bien, como decía Bruno, estábamos muy orgullosos del premio que recibimos y todo, pero si nos comparamos con los grandes, bueno, tenemos que ser humildes, por eso es que comparto todo lo que les estoy diciendo, pero con gran humildad. Y quiero empezar recordando lo importante, estos datos tan importantes, que el transporte marítimo es el modo de transporte más eficiente desde el punto de vista de las emisiones de carbono. Por ejemplo, 62.000 toneladas de gases de efecto invernadero se emiten desde los puertos, lo cual representa eh, menos del 2% de los gases de efecto invernadero de la ciudad de Quebec, un 0,08% de los gases de efecto invernadero en Quebec, y prácticamente el 80% de estas emisiones las emiten los barcos cuando cuando están anclados. Somos líderes en nuestro sector y estamos asumiendo un gran compromiso a través de una serie de iniciativas desde un punto de vista del medio ambiente, el punto de vista social y el punto de vista de la gobernanza. Y eso es resultado de varias consultas con nuestros aliados internos y externos, entre ellos la comunidad, los habitantes. El plan que iniciamos de 2024 a 2028 se estructura en torno a cuatro ejes: medio ambiente, biodiversidad, resiliencia climática y descarbonización, empleados y comunidades, y por último el liderazgo ESG, medio ambiente, social y gobernanza. En cuanto a medio ambiente y biodiversidad, hemos estado trabajando con la comunidad local en grupos medioambientales en un plan verde ambicioso con cuatro principales objetivos: reducir las emisiones de carbono del puerto para mejorar la calidad del aire, reducir, o sea, embellecer el puerto, y en cuanto a resiliencia climática y descarbonización, queremos reducir los gases de efecto invernadero y los contaminantes del aire que emanan de los cruceros, implementando la tecnología del Shore Power. En Canadá tenemos tres puertos que están equipados con Shore Power: Montreal, Vancouver y Halifax. Quebec está trabajando en eso, pero como ustedes saben, el coste es muy, muy alto, más de 50 millones de dólares canadienses, o sea que necesitamos para ello la ayuda del gobierno. El tercer pilar, empleados y comunidades, pues bien, creamos allí un fondo anual dedicado a iniciativas impulsadas por la comunidad. También tenemos un gran proyecto, que no me queda tiempo para hablar de eso, pero es lo que damos en llamar, digamos, tiene relación con la economía azul. 250, es un proyecto de 250 millones con la ciudad de Quebec. Llamamos eso la confluencia del agua. Es un enorme proyecto con la comunidad. Y en cuanto al pilar relativo al liderazgo de medio ambiente, social y gobernanza, quiero darles algunos ejemplos. Apoyamos 4 o 5 iniciativas por año, y para ello creamos algo que llamamos el faro, le phare, y la idea es abrir el área del puerto a
el ecosistema de innovación de Quebec, trabajando en el terreno de las tecnologías verdes, desarrollar nuevas soluciones para acelerar la resolución de todos los problemas que tenemos en el puerto. Tenemos un gran éxito con este programa. El Faro, la primera iniciativa, era sobre la reducción y la gestión del ruido. Reunimos un equipo con todos los expertos necesarios para abordar el tema, universitarios, centros de investigación, gente de la comunidad, y logramos recaudar 1,5 millones para mejorar nuestro desempeño en ese tema. Pero hay muchísimas otras iniciativas con The Lighthouse, el faro. eh, Probar el agua en tiempo real para que la gente nade, eh, y muchas otras iniciativas. Es una excelente herramienta para mejorar nuestro papel en la comunidad. O sea, queremos hacer más que solo cumplir con los estándares. En conclusión, veo el tiempo, veo que se puede crear una nueva ciudad de nada. Esto es como una historia, pero desde luego voy a empezar con un puerto. Con un puerto, los puertos son increíbles para empezar un desarrollo, son la interfaz entre el mar y la tierra, entre, digamos, el ferrocarril y la carretera, y dan acceso al resto del mundo. No hay ninguna sorpresa si más del 85% de las ciudades más prósperas del mundo son ciudades portuarias, pero todos sabemos en AIVP que esto significa tener una responsabilidad. Y yo creo que somos capaces de asumirlas. Los puertos no son únicamente, digamos, unos nexos para crear empleos, pero son partes de la solución. Somos vectores, desarrollamos nuevas tecnologías y podemos acelerar, encontrar nuevas soluciones para realmente afrontar estos ingentes desafíos que tenemos ante nosotros. La mayoría de nuestros gobiernos entienden que invertir en los puertos puede proporcionar una oportunidad y un rédito sobre las inversiones fantásticas en línea con lo que quieren las ciudades cuando el puerto se compromete en implementar las mejores prácticas como la agenda de la IVP 2023 que incluye movilizar a los ciudadanos en todos los procesos. A veces yo me digo que esto va a ser una conversación difícil entre el gobierno, las comunidades, el sector privado, pero lo tenemos que recordar y esto tendría que ser parte de la Declaración de Lisboa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario. Yo aquí veo una serie de ideas que podrían ser unas ideas bastante sencillas. Yo quisiera que nos pusiéramos todos de acuerdo. Esta declaración de Lisboa se va a dirigir a las Naciones Unidas, se dirigirá también a una comunidad que es muy, muy amplia e incluso si Mario acaba de hacer hincapié en que el 85% de las ciudades más prósperas del mundo son ciudades portuarias, hay que ser conscientes de que muchos de nuestros decisores no lo tienen presente a la mente. Para muchos de ellos, las ciudades portuarias siguen siendo ciudades como otras y nuestro primer combate es hacer reconocer estas especificidades. Como lo ha dicho Mario, los desafíos son globales, pero hay muchas iniciativas y los éxitos son locales. Claro, esto exige unos medios, lo veremos más adelante. Hemos visto los medios que ponen en el tapete Estados Unidos, también exige tener ideas, así como, y a lo mejor lo volveré a valorar y ampliar el transporte marítimo, que hoy en día es el más virtuoso la economía y el mundo. A lo mejor en un futuro muy próximo habrá movimientos de reubicación de las producciones, la economía seguirá siendo mundial, los intercambios seguirán siendo unos motores primordiales para la humanidad. Por lo tanto, es importante llevar a cabo unas reflexiones para saber y ahondar, ver cómo se puede ampliar y utilizar mejor el transporte marítimo. Y en esta primera exposición, y haré una transición hacia Lisboa, hemos visto cómo la innovación y el compartir las
estas ideas estaban en el corazón del éxito y del cambio. El cambio no son únicamente evoluciones técnicas, sino también cambios, evoluciones de comportamientos. Y todas las evoluciones son interesantes, todos los diálogos con las comunidades son interesantes. ¿Verdad, Isabel? Esta innovación, esta evolución es una de las fuerzas con muchísimas iniciativas en torno a la economía azul de la que ha hablado Mario, y yo pienso que este desafío de la transición ecológica del muelle abierto, abierto a todos, es también para Lisboa y para la retaíla de las empresas que se están trabajando a imaginar soluciones para mañana. Y te cedo la palabra para presentarnos este ecosistema y las distintas iniciativas que están ahí a lo largo del Tajo y que estudiaremos el día de mañana. Muy buenos días, buenas tardes a todos o buenos días. Empezaré a hablar en inglés. Aquí voy a hacer aparecer mi pantalla. ¿Se ve bien? Muchas gracias por esta invitación. La verdad, les espero con muchas ansias aquí y para acogerles en noviembre en Lisboa. Yo creo que es un momento idóneo para levantar el telón y presentar un poco cómo se va a desarrollar esta reunión y cuáles serán las iniciativas y los objetivos que tenemos y cómo finalmente el puerto cumple con la agenda de la IVP. Y antes de empezar, quisiera compartir lo que me parece que nos han invitado, digamos, a compartir este momento con todos ustedes. Me pareció interesante presentar algunas de las iniciativas sobre las que trabajamos. Aquí hablamos de un plan de conexión que hemos trabajado desde hace estos 2 últimos años y tenemos que seguir para poder enlazar con las personas, tener una mayor proximidad. He escuchado a Mario Girard hablar de este aspecto. Incluso seríamos un catalizador para acelerar la descarbonización y la transición energética. Y yo creo que esto va a representar una presión adicional para Lisboa como puerto urbano. Y hemos decidido, por lo tanto, volver un poco atrás en la historia de Lisboa para poder acercarnos más fácilmente a los ciudadanos. Primero, hemos diseñado, hemos elaborado unos 5 ejes, 5 direcciones estratégicas. 3 de ellas realmente se trata de desarrollar en Lisboa un clúster internacional de economía azul. También queremos desarrollar un puerto resistente, resiliente, inteligente y verde. Y sobre todo, lo que también está a la raíz de la sostenibilidad es reforzar las relaciones de la ciudad-puerto con las comunidades sostenibles. Y luego aquí se trata de tener relaciones no únicamente con la ciudad de Lisboa, pero cómo funciona la ciudad. El Tajo es un río y tenemos territorios que van en la orilla norte como en la orilla sur. Son 11 ciudades que están, digamos, sobre el puerto, sobre el río. Tenemos que manejar, claro, y gestionar estas 11 ciudades con los eh, cargueros también, pero y de manera a poder acercarnos más a la agenda de las Naciones Unidas. Pero quisiera centrarme en el motivo que nos lleva a estar aquí. ¿Cuál es el objetivo que tenemos aquí en esta agenda? Hace algunos años el puerto decidió hacer revivir la historia. Lisboa fue una capital marítima, sigue siéndolo, pero claro, esta importancia ha ido un poco desvaneciéndose. Así que desde, hemos elaborado un modelo de gobernanza con el puerto de Setúbal, que está en la orilla sur del
Tajo. Desde luego habrá la oportunidad de visitar el puerto de Setúbal el sábado para aquellos interesados. Los puertos de Lisboa y de Setúbal han hecho un acuerdo, tenemos un acuerdo histórico en la orilla sur de Lisboa, que es la ciudad del archivo, la ciudad de Bajeiro, que se encuentra en el sur. Es una ciudad del archivo histórico y es ahí donde se encuentra todo el archivo histórico de Lisboa y también de su puerto. Todo se está digitalizando, es un trabajo, claro, largo y tenso. Y algunas de las iniciativas que lanzamos cada año permiten contar un poco la historia de la ciudad. Cada año lanzamos un poco la historia. Este año vamos a lanzar la historia de Lisboa y el año que viene la del puerto de Setúbal. Trabajamos con las academias, tenemos también universitarios que vienen a participar y organizar unos talleres, unas charlas. Tenemos aquí algunos de los monumentos que tenemos en este centro de archivos, pero también tenemos archivos digitales y desde luego están todos ustedes invitados a poder visitarlos porque es muy interesante. El año pasado decidimos, como lo dije, hacer revivir la memoria de los refugiados que pasaron por Lisboa. Yo no sé si lo saben ustedes, pero en los años 40, Lisboa, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Lisboa se convirtió en un lugar donde escaparon muchos artistas, muchos intelectuales y llegaban a Lisboa para poder partir, zarpar hacia América. Y creo que es un trabajo que permite enlazar a las personas, hacer revivir emociones, nuestras memorias, nuestro patrimonio. Hemos decidido trabajar con una prensa digital que se llama Messagen y hemos decidido invitar a artistas portugueses, un artista específicamente que es muy famoso y que se llama Vils para que haga un mural para perpetuar este tributo, este homenaje que rinde Lisboa a los refugiados judíos que huían de Centro Europa. Así que hemos decidido con las comunidades portuarias locales que se apoderasen, se adueñasen un poco de estos eventos, estos recuerdos, para poder acercarse y aproximarse a la memoria, a los recuerdos de estos tiempos que fueron tan difíciles. Este puerto que sirvió un poco de puerta abierta hacia el otro mundo. Este mural es una imagen de una refugiada, una señora. Es un trabajo que realizó este artista como mural a partir de esta fotografía, esta imagen. Trabajó durante un mes con todo el tiempo de preparación y esto figura en la fachada de un edificio histórico. Era un centro de sanitario en aquel tiempo. Se decidió hacer ese mural que es un tributo, es un homenaje a todos los refugiados que huían hacia América, tanto norte como sur. Lo llamamos el muelle Puerta de Europa. Aquí hemos podido recabar muchas historias, muchos recuerdos, a los que han podido contribuir los ciudadanos, los universitarios. A la derecha también hemos lanzado un documentario realizado por un joven director, Roberto Gian Cristofaro, que es un documental sobre esta historia, que es parte de la historia
de Lisboa, la puerta de Europa y una puerta que permitía a los refugiados escaparse. En tiempos de guerra, desde luego, esto era un evento ingente, enorme para los ciudadanos, para todos los que vivían en la ciudad. Un gran momento, desde luego, y sobre todo ahora tenemos el recuerdo del puerto en ese momento. Y queremos utilizar ese momento para poder hacer, transmitir estos eventos, para poder enlazar, conectar con las personas, con los turistas, con los habitantes, aquellos que pasan por el puerto. Y luego decidimos también aplicar o presentarnos más bien en 2022 al World Monuments Watch para que financien un proyecto de muralla, de renovación de muralla. Probablemente sea uno de los íconos del modernismo en Portugal y se conoce a nivel internacional esta ciudad por sus académicos y sus artistas. Pero estos murales nunca se abrieron a la ciudad. Estos murales están dentro de las estaciones marítimas del puerto y en principio visitaban estos murales los visitantes del puerto, pero no estaban abiertos al resto de la ciudad, porque estamos hablando aquí solo de 2 estaciones marítimas. Y decidimos presentar nuestra candidatura para recibir el apoyo del Fondo Mundial de Monumentos. Fue muy positivo, recibimos el apoyo del fondo y ahora las obras están en curso y estamos trabajando con universitarios y con algunos de los mejores expertos en restauración de Italia y también con la familia de Madre de la Gracia. Ahora, la protección del patrimonio del puerto es importante, pero nosotros pensábamos que lo más importante era abrir el puerto y este tesoro a la ciudad. Y esto fue lo que desencadenó una recalificación urbana. Lo que vemos aquí en estas imágenes, pues bien, a la derecha hicimos un cóctel en la estación marítima de Alcántara, donde se presentaron los murales, explicaciones del trabajo que estamos haciendo, y a la derecha la estación marítima de Rochacón de Dóvidos. Ambos edificios se erigieron en los años 40 y se contrató a Almada Gracias para hacer la pintura de los murales. Esto lo verán cuando vengan a nuestra ciudad. Almada decidió no hacer todo lo que le indicaron que hiciera. Y en ese sentido, es muy interesante ver que el aspecto o la mirada, perdón, de Almada es la mirada de la historia, es una mirada a la historia del puerto. Y en ese sentido, decidimos hacer un protocolo de acuerdo con la Asociación de Turismo de Lisboa para construir un centro interactivo para los murales de Almada en las estaciones marítimas, aquí en la zona principal del puerto. Y como ven aquí a la izquierda es una foto de nuestro puerto en los años 40 y a la derecha se ve la pintura de Almada de aquella época. O sea que hay una conexión. Así que decidimos con la Municipalidad de Lisboa y con la Asociación Turística de Lisboa que
construiríamos, de hecho ya empezamos a hacerlo, lo verán cuando lleguen a Lisboa, eh, una especie de centro portuario, pero con dos dimensiones. Una en la que se cuente cómo era Almada en aquel entonces, qué pensaba y qué sentía cuando dibujó y pintó estos murales, y por otra parte la historia de las estaciones marítimas y del puerto de Lisboa, y mirando retrospectivamente la historia del puerto y hacia el futuro también. Y con esa idea decidimos hacer una recalificación de todo el paseo marítimo de la Alcántara, que verán cuando vayan a Lisboa, para mejorar la salud y la calidad de vida de los ciudadanos en la zona portuaria. Hay contenedores, hay una zona náutica, los muelles, los servicios de inspección, las aduanas, están todos en esa zona. O sea que es realmente el corazón del puerto. Así que decidimos recalificar ese paseo, esa costanera, y esto empezará el año que viene. Otra zona. Estamos hablando aquí de transformar zonas del puerto y devolvérselas a los ciudadanos. Y luego está el Ocean Campus, el campus oceánico. Bueno, esta es una foto del futuro, ¿no? De lo que será el futuro. Habrá un centro donde eh, se inaugurará la conferencia, que está dentro de este campus. Ellos son uno de los aliados para este territorio. Estos eran eh, muelles de pesca, esos eran muelles de pesca en los años 60, y ya hemos planeado que algunos inversores privados empiezan a trabajar ahí, pero todavía no les puedo anunciar los detalles. Habrá una zona en la que se implementará un clúster dedicado a la economía azul, a laboratorios de investigación, startups, laboratorios compartidos, y también el turismo náutico y recreativo. Son 64 hectáreas. Estamos hablando aquí de dos municipios que trabajarán juntos, con lo cual el modelo de gobernanza es todo un reto, pero creemos que será todo un éxito y una fuente de buenas prácticas para la investigación de la economía marítima azul. También hablaremos de otra dimensión que consiste en invertir en el capital humano y en el tema del cambio climático. Este es el nuevo programa de innovación, Tangus Innov. Tagus Innov. Trabajamos por Marciano y DTI. Lanzamos la primera edición en junio y trabajaremos en tres dimensiones verticales. Trabajaremos en puertos inteligentes y verdes, movilidad y ocio y turismo. Decidimos empezar con ocio y turismo. Esto ya ha empezado en junio. Y la buena nueva es que hay 94 candidaturas para esta primera edición. No podemos elegir a las 94, pero eh, ya hemos evaluado aquellas que nos parece pueden aportar valor al puerto, y seguramente habrá novedades en noviembre y se sabrá cuáles serán las nuevas startups que harán pilotos en el puerto de Lisboa. Y luego, como todos los demás puertos, necesitamos suministrar energía. Eso empieza con el terminal de cruceros. Primero
primero los cruceros y luego los contenedores y luego el terminal multipropósito. Estamos trabajando directamente con la Municipalidad de Lisboa y también con empresas del sector privado y el gobierno para asegurarnos de, que respondemos a este importante desafío. Y otro proyecto importante es el monitoreo inteligente del puerto. Es todo un proyecto con múltiples retos y hemos firmado un protocolo de acuerdo con la Universidad de Nova IMS, con la idea de hacer un monitoreo inteligente del puerto. Y por último, pero no por ello menos importante, en definitiva, el puerto constituye una conexión con la gente. Y uno de los principales festivales musicales en eh, Lisboa es Nos Alive. Y este año decidimos apoyarlos, siempre los apoyamos, pero este año decidimos estar más cerca del público para atraer a más gente y atraer más gente al puerto de Lisboa y estar más cerca de la joven comunidad y de las ah, artes y la música en Lisboa. Bueno, eso es todo. Espero haberles dado un pantallazo de lo que es Lisboa y esperamos vernos allí en noviembre. Muchísimas gracias, Isabel. Así, efectivamente, espero que esto les haya dado ganas a todos los participantes de ir a Lisboa, porque hay muchísimos proyectos que merecen ser visitados y que tienen mucho que enseñarles a todos. Dos comentarios. Hemos visto en las dos presentaciones cómo la relación con la comunidad y cómo el eje ciudad-puerto es un verdadero eje de desarrollo para las autoridades portuarias. A nosotros nos parece bastante obvio, pero les pido que hagan un esfuerzo de memoria y que recuerden cómo razonábamos a principios de los años 2000 o finales de los 90 y realmente estábamos muy lejos de esto. Así que como director general de la AIVP, me complace ver esta evolución. La Autoridad Marítima de Lisboa es una herramienta de diálogo ciudadano y es una manera de restablecer una relación, una reconexión, como dijo Isabel, y es algo muy importante mm, que plantea una serie de interrogantes e incluso financieros, porque hoy eh, la actuación del Puerto de Quebec a favor de la biodiversidad o el programa cultural desarrollado por el Puerto de Lisboa, quieras o no, en el plan contable de cada puerto implica gastos, pero estos gastos contribuyen o estas acciones contribuyen al bien común y al bienestar de los ciudadanos y habría que preguntarse si no se podrían valorar estas acciones de otra manera desde un punto de vista contable por parte de las autoridades portuarias, porque esto plantea una pregunta sobre el papel de los puertos en las sociedades del mañana. Y antes de volver a la Declaración de Lisboa, Mario, quería que dieras tu opinión con respecto a lo que se acaba de decir de Lisboa, cómo tú como autoridad portuaria logras federar, aunar, o sea, han sentido la necesidad de trabajar más con las comunidades, pero ¿cómo hacen ustedes ese trabajo hoy? No solos, no encerrados, ¿no? Sino que actúan como un catalizador, como alguien que aporta energía al territorio. Bien, en definitiva, los retos que enfrentamos hoy requieren una respuesta coordinada con todos los protagonistas. Esto es algo realmente obvio. Hay que trabajar con los distintos partícipes, los grupos medioambientales, las distintas partes interesadas, universidades, expertos, empresas, ciudadanos. Nosotros hablábamos de un cambio, ¿no? Hace 10 años creamos un
comité de convivencia que ha reunido a todos estos protagonistas en torno al diálogo para desarrollar un enfoque innovador. Son reuniones muy animadas, se intercambian puntos de vista. Realmente hay una apertura increíble y es una fuente de información considerable que nos ha permitido, progresar increíblemente con la comunidad. Trabajamos mucho con la ciudad de Quebec. Es una ciudad portuaria, ¿no? Esa es la misión de la IUP. Ciudad y puerto tienen que trabajar juntos. El patio trasero del puerto de Quebec es la ciudad y también es la parte delantera. O sea que en realidad es un lugar maravilloso que hay que desarrollar. Para aquellos que han venido a Quebec lo saben y a los otros les invito a ir. Isabel ha eh, mostrado ejemplos que dan ganas de ir a Lisboa, pero aquí nosotros hemos desarrollado un paseo, una costanera de varios kilómetros que obligó durante varios meses y años, diría hemos tenido que cerrar el ferrocarril del puerto para desarrollar todo ese frente, que es maravilloso hoy en día, pero hubo que trabajar con todos para hacer un proyecto de este tipo. También necesitamos la colaboración de empresas privadas, toda la innovación para ser capaces de afrontar los desafíos del futuro y necesariamente hay que lograr implicar a los ciudadanos. Eso es fundamental. Ya no se puede decir eh, que tienen que contribuir, no tienen que participar, pero desde muy temprano. Distamos mucho de la perfección, seguimos aprendiendo, hemos desarrollando muchísimas cosas, hemos desarrollado nuevas herramientas, llamamos, o sea, hacemos encuentros con los vecinos, hacemos grupos de trabajo, invitamos a los ciudadanos a que vengan y compartan eh, lo, su idea de cómo quieren que sea el puerto de Quebec. Trabajamos con la comunidad. Eso es insoslayable. La gente cada vez más es más exigente, más educada, quieren tener voz y voto en el diseño del puerto del mañana. Y les decimos que el puerto de Quebec es el puerto de la comunidad. Así que estamos convencidos eh, eh, de que todos los retos que enfrentamos, el enfoque que implica a la comunidad, que involucra a la comunidad, es fundamental. E incluso diría que aquí hemos creado espacios portuarios como los que ha presentado Isabel, espacios virtuales. Estamos llenos de iniciativas que son lo que en la IUVP llamamos port centers. Tenemos a 3 personas a tiempo completo que se ocupan solo de eso, de desarrollan y trabajan en la innovación social, ver cómo mejorar las relaciones con la comunidad y todo eso, bueno, son las mejores inversiones que hemos hecho en el puerto de Quebec, dan excelentes resultados. Hemos creado una vicepresidencia de desarrollo sostenible con personas que son responsables exclusivamente de la transición energética. Eh, bueno, también en la historia de un puerto, los cambios que se han introducido desde esos años es una tendencia realmente muy fuerte y demuestra que somos verdaderos actores en el mundo de hoy con respecto a la relación con la comunidad. Muchas gracias, Mario. Gracias, Mario. Estoy vigilando el tiempo porque vamos a tener que clausurar y cerrar de aquí unos 10 minutos. Vamos a tener la conferencia para los océanos de Naciones Unidas que se celebrará en junio del 25. Esta conferencia tendrá como tema central la adaptación de las ciudades portuarias al cambio climático y especialmente cómo adaptarlas a la elevación del nivel del mar. Hemos visto estos últimos días las cifras un poco alarmistas que han publicado las Naciones Unidas. Esta conferencia tendría que culminar en la creación de una gran conferencia
mundial o una coalición, más bien una coalición a la que las Naciones Unidas intentarán dar medios para aumentar la investigación fundamental, aportar nuevas herramientas financieras e intentar ayudar lo más posible a nivel local. Por lo tanto, tenemos que enmarcar esta conferencia en este movimiento. Tenemos que mostrar que estas ciudades portuarias, y lo estamos haciendo hoy, son ciudades costeras estratégicas. Este es realmente el desafío. Y es ahí donde la IVP puede tener una visibilidad específica. Y es en este sentido que en las semanas que vienen les someteremos los primeros elementos para una declaración. Pienso que tiene que ser sencillo. Por ahí voy a dar 3 pistas de reflexión. Mario lo ha repetido al principio. Es muy importante mostrar cómo la iniciativa local y la gobernanza local, ciudad, puerto, ciudadanos aportan soluciones. Es fundamental. Vemos que cambiamos, vemos que están ahí los resultados. Hay que acelerar y hay que soltar la rienda a nivel local. También debemos recordar que el transporte marítimo tiene un papel que desempeñar. Vale, pues hoy el transporte marítimo hoy representa un 3% de las emisiones con efecto gases invernaderos. Claro, hay objetivos para reducirlo de aquí a 2050. Hoy hemos entrado en una concentración de flujos que van a posicionarse en puntos neurálgicos de los territorios de las costas con los problemas de proyección que esto puede plantear. Hay que preguntarse de cómo podemos redistribuir aún mejor gracias a lo marítimo y cómo lo marítimo puede, digamos, distribuir o, digamos, abrir a los territorios hacia los territorios de madera más difusa y es algo que tiene que volver a estar en el tapete, aunque hace algunos años algunos vieron ahí en estas innovaciones unos fracasos y tendremos muchas innovaciones técnicas como lo veremos en Lisboa, pero también evoluciones comportamentales. Tenemos que cambiar el enfoque, es muy importante. Yo creo que en torno a estas ideas es posible que las ciudades portuarias aporten soluciones y den, digamos, sus conocimientos, los compartan. Pero si queremos que esta declaración realmente sea fructífera, pues las ciudades portuarias tienen que comprometerse. ¿Qué significa esto? Tenemos que seguir mostrando nuestros conocimientos, tenemos que seguir mostrando nuestras buenas prácticas. Lo haremos en Lisboa, pero tenemos también hacerlo en Niza ante la comunidad de Naciones Unidas, pero también ante comunidades de inversores para convencerles que las ciudades portuarias, que la renovación, que el reto ciudad-puerto es un reto que se merece inversiones e incluso inversiones privadas. Tenemos que comprometernos a seguir en la transparencia con nuestros resultados, los resultados que obtenemos en materia de resultados sostenibles. Es fundamental. El IVP ha desarrollado herramientas en torno a su Agenda 2030. Yo creo que las ciudades portuarias la tienen que aprovechar y no dudar en autoevaluarse, tampoco dudar en mostrar sus progresos. Tenemos que seguir esta senda, orientarnos hacia ahí. Si nos quedamos ahí sin mostrar nuestros resultados sin publicar, si no mostramos que hacemos cosas, no lo conseguiremos. Hay que seguir formando a los equipos directivos. Tenemos a 2 decisores portuarios que han sido sensibilizados y son conscientes de los desafíos, pero con todos los detalles, tanto los colectivos locales, entes locales, autoridades portuarias, tienen que ser conscientes y este conocimiento tiene que ser difundido y para ello también hay programas de formación. Lo podríamos volver a comentar. La Declaración de Lisboa también está ahí para solicitar cosas, pero las obtendremos si conseguimos demostrar lo que ya somos capaces de hacer. Quiero acabar aquí para dejar algunos instantes a José para intentar explicar rápidamente cómo va a desarrollarse esta conferencia, esperando acogerles en amplio número. Gracias, Bruno, gracias por estas palabras. Yo tengo 5 minutos para presentar la conferencia. No va a ser fácil, pero bueno, primero, rápidamente voy a compartir mi pantalla para darles un poco, explicarles un poco lo que vamos a hacer en Lisboa. A ver si la ven bien la pantalla. Pues aquí la vemos bastante bien. ¿Se ve bien la pantalla? Muy bien. Entonces, como lo saben, la conferencia, el IVP organiza una conferencia mundial cada
año es la gran reunión de todos los responsables del mundo entero para compartir las buenas prácticas, los desafíos, así como lo han mencionado Mario y Bruno. Nos reuniremos en noviembre del 27 al 29, una gran conferencia. Habrá un día adicional para visitas específicas, así que voy a ir un poco rápidamente. Espero que me disculpen los intérpretes. Esto lo hacemos en comparación con el puerto de Lisboa. Volvemos a Lisboa porque ya tuvimos una conferencia en Lisboa hace 20 años. Vamos a descubrir muchos de los proyectos de los que nos acaba de mostrar Isabel, y también descubriremos esta región como una economía tan importante en sus aspectos logísticos. No es, digamos, muy conocido para motivos turísticos, pero va mucho más allá que estos. El punto más importante son los muelles a puertos entre el planeta, la gente y las ciudades portuarias. Hemos cambiado la mirada con la que vemos los puertos y cómo los ciudadanos lo acogen, los abrimos, y esto es muy importante para poder, digamos, acoger también inversiones que nos permiten hacer estos cambios. Tenemos distintas innovaciones que nos permiten, digamos, conformar estas ciudades portuarias. Es una conferencia muy importante también para nosotros porque será la um, primera edición del premio Antoine Ruffenac del IUVP. Aquí veremos distintos proyectos, cómo se pueden aplicar. Luego hablaremos de las buenas prácticas también. Vamos a aprender de proyectos que ya son muy líderes, como temas muy importantes, con el uso compartido del espacio entre el río y el mar. Trabajemos con distintos grupos de trabajo para poder desarrollar estos puntos, como lo ha dicho Bruno. Esto está conectado a la conferencia de las Naciones Unidas sobre Océanos, la que ya tuvo lugar en Lisboa y la que se celebrará el año que viene en Lisboa. El programa yo creo que es clave, yo creo que es todo lo que quieren ver todo el mundo. El martes tendremos un cóctel de bienvenida para acogerles. El miércoles empezamos con nuestra asamblea general muy temprano por la mañana. Tendremos que trabajar, tendremos que despertarnos temprano, pero será un día muy interesante. Y luego tendremos nuestra apertura oficial a las 11 de la mañana, seguida por una presentación de nuestro presidente. Por la tarde tendremos 3 paneles que se concentrarán sobre los cruceros concentrados con la movilidad. Hablaremos de cultura y gobernanza. Esto se celebrará en la estación marítima que ha mostrado Isabel, y también tenemos una sesión sobre la interfaz ciudad-puerto y cambio climático. Es interesante entender que nuestra conferencia no se va a celebrar únicamente en una sala, sino en distintas ubicaciones. Por ejemplo, cruceros y movilidad se celebrará en uno de los lugares que nos ha mostrado Isabel. Luego, al final del día, tendremos la ceremonia de entrega del premio, del galardón, y luego un cóctel. Segundo día, tendremos un debate clave por la mañana conectado con la declaración que ha mencionado Bruno, y por la tarde seguiremos con nuestros paneles en distintas ubicaciones. Una sesión dedicada al medio ambiente y biodiversidad, otra sobre la economía azul y la innovación, y otra sobre la transición energética, que es muy también tenemos, realmente ahí nos concentraremos en los desafíos tan importantes. Concluiremos el día con una cena de gala. Será una jornada muy intensa, y el último día de la conferencia, aquí tendremos mesas redondas por la mañana, seguidas para un debate sobre la ciudad puerto por la tarde, y luego, digamos, las presentaciones de los relatores, y luego la discusión
el descubrimiento del puerto de Lisboa por la tarde. Y el sábado haremos nuestra visita técnica. Es muy interesante porque no nos quedaremos en Lisboa, sino que iremos a Setúbal, que es una vez más otro puerto de la región del área del Gran Lisboa, con un perfil logístico muy diferente, una ciudad a menor escala, la ciudad es más pequeña, tiene distinto, digamos, acoge a los cargueros, veremos aquí los astilleros y por la tarde volveremos a Lisboa y lo haremos cruzando el, el Tajo con los ferries eléctricos. Esto demuestra cómo Lisboa es una ciudad muy innovadora en este aspecto. ¿Dónde se celebrará la reunión? Bueno, pues aquí en este centro de investigación en el territorio de la autoridad portuaria. Es una nueva combinación de funciones que tiene lugar en el agua y es un área fundamental para entender los cambios de la interfaz puerto-ciudad y luego tendremos, digamos, eh, aquí en un edificio muy moderno cerca del centro de la ciudad, también sesiones de transición a nuestro antiguo digamos, en un centro en el puerto, en esta estación tan bonita, tan antigua que nos presentó Isabel. Y aquí rápidamente para logística, la EVP tiene dos acuerdos con dos hoteles específicos que están cerca del lugar donde tenemos la conferencia. Ya sé que no están cerca, pero si conocen Lisboa, la Torre de Belém es uno de los monumentos más famosos. Aquí, claro, que define realmente el perfil de la ciudad y tendremos nuestra conferencia aquí en la Fundación Champalimaud y tenemos distintas reuniones y aquí los dos hoteles que están a 10 minutos en taxi del centro de conferencias. Están abiertas las inscripciones. Podremos compartir más información en las sesiones específicas sobre los ponentes en los días venideros. Y ahora lo que les puedo decir es que será con mucho gusto que les acogeremos a Lisboa. Realmente les estamos esperando para poder acogerles en esta gran ciudad portuaria. Y si tienen ustedes preguntas, por favor, no duden y será con mucho gusto que les contestaremos. Nada más. He acabado. Gracias a todos. Y si Bruno quiere acabar, bueno, pues le cedo la palabra. Gracias, José, y acabamos este seminario en línea. ¿Han entendido los desafíos? Estos son importantes, es mostrar nuestra capacidad a movilizarnos, nuestras saberhaceres, nuestras iniciativas, nuestras innovaciones. Es importante que en Lisboa toda la comunidad internacional, ciudad, puertos, ciudad portuarias estén reunidos, movilícense, hagan el esfuerzo de venir hasta Lisboa, ya verán que nos van a acoger de manera fantástica. Realmente tenemos que presentarnos juntos ante las Naciones Unidas, tenemos que mostrar lo que somos capaces de hacer y creo que avanzaremos más rápidamente juntos, pero esta primera fase de movilización es primordial para nuestra credibilidad. Si no somos capaces de movilizarnos, no nos escucharán las Naciones Unidas 6 meses más tarde y el IVP podría verse sumergida en una gran coalición mundial de ciudades pues, portuarias y costeras, pero sin un papel importante que desempeñar. Es un mensaje que parece sencillo, pero cuando participamos en las reuniones de preparación es totalmente obvio. Así que les invito a que participen. Les acogeremos lo mejor posible. Están abiertas las inscripciones y les vamos a comunicar en los días y semanas venideros más informaciones para asociarles a la preparación de esta declaración. Quiero dirigir un agradecimiento a Mario como presidente del puerto de Quebec y vicepresidente de la IVP y a Isabel, que nos ha dado muchas ganas mostrándonos estos magníficos proyectos que podrán descubrir ahí en Lisboa. Gracias a José por la organización. Gracias a todos por haberse movilizado hoy. Gracias a los intérpretes por habernos tolerado estos 3 o 4 minutos de retraso. Gracias por este trabajo y les digo hasta muy pronto en Lisboa. Es un verdadero gusto trabajar para ustedes. Gracias, gracias a todos y nos vemos en Lisboa.